Bienvenidos a Lecturas de Peluche. Yo me llamo Ada y hoy vamos a leer La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen. Hoy leeré la primera parte, El espejo y sus fragmentos. Había una vez un duende malvado, el peor de todos, el diablo, que cierto día se encontraba muy contento, pues había fabricado un espejo con cierta peculiaridad. Todo lo bello y lo bueno que en él se reflejaba disminuía y disminuía hasta casi desaparecer, mientras que todo lo que no valía nada era malo y feo, prevalecía con fuerza hasta volverse mucho peor de lo que ya era. Así, en este espejo, los paisajes más encantadores aparecían como platos de espinacas hervidas, y las personas más buenas se hacían repulsivas o se reflejaban con la cabeza abajo, como si no tuvieran vientre y con sus caras tan desfiguradas que era prácticamente imposible reconocerlas. Además, si se tenía una peca, se podía estar seguro de que la nariz y la boca quedarían cubiertas por ella. Para el diablo todo esto era tremendamente divertido, pues si alguien se hallaba inmerso en un pensamiento bueno y piadoso, aparecía en el espejo con una mueca diabólica que le provocaba enormes carcajadas por su astuta invención. Así todos los que acudían a la escuela de duendes, pues había una escuela de duendes, contaban por todas partes que sucedió un milagro, y decían que por fin se podría ver el verdadero rostro del mundo y de los que lo habitaban. Enseguida tomaron el espejo y fueron a todas partes con él, hasta que no quedó ni un hombre ni una sola nación que no hubiera sido deformado. Entonces se dispusieron a volar hacia el mismo cielo, para burlarse de los ángeles y de Dios. Cuanto más alto subían, más muecas hacía el espejo, y más se retorcía hasta el punto que casi no podían sujetarlo, pero siguieron cada vez más alto, y cuando ya se estaba cerca de Dios y de los ángeles, el espejo pataleó con tanta furia que se les escapó de las manos, y se estrelló contra la tierra rompiéndose en miles de millones de pedazos y quizá más. Sin embargo, así hizo mucho más daño que antes, ya que casi todos los trozos apenas eran más grandes que un grano de arena, de manera que se esparcieron por el aire llegando a cada rincón del mundo. Y cuando uno de esos diminutos fragmentos se metía en el ojo de alguien, allí se permanecía, y a partir de ese momento todo lo veía deformado, apreciando solo el lado malo de las cosas. Lo peor fue que a más de uno, alguna de esas minúsculas partículas se alojó en su corazón, convirtiéndolo de inmediato en un trozo de hielo. También quedaron algunos trozos lo bastante grandes como para ser utilizados como cristales de una ventana, pero que a nadie se le ocurriese mirar a través de ellos. En cuanto a los fragmentos, un poco más pequeños que estos, fueron utilizados para gafas y cuando alguien se las ponía con la intención de ver mejor, lo que observaba simplemente era espantoso. Por su parte, el diablo reía hasta estallar de risa por el resultado de su gran invención. Incluso aún flotaban por el aire pequeñas partes de ese peculiar espejo. A continuación, relataré lo que sucedió con una de ellas. 2. Un niño y una niña. En una inmensa ciudad, uno de esos lugares tan repletos de casas y personas, donde no hay suficiente espacio para que todos puedan tener un pequeño jardín, y donde los que ahí viven deben contentarse con unas cuantas macetas, vivían dos niños pobres, un niño llamado Kai y una niña llamada Gerda, que sin embargo tenían un jardín poco más grande que un simple tiesto de flores. No eran hermanos, pero se querían tanto como si lo fueran. En ese lugar las familias vivían en sendas buhardillas, justo enfrente una de otra, y los tejados casi se tocaban entre sí. Además, estas buhardillas tenían un par de pequeñas ventanas, y bastaba con dar un pequeño salto sobre los desagües que corrían junto a las cornisas para pasar de una ventana a la otra. Cada familia tenía delante de su correspondiente ventana un cajón grande de madera en el que cultivaban hortalizas destinadas a pasar a la mesa y un pequeño rosal, los cuales, cada uno en su propio cajón, crecían fuertes y hermosos. Un día, los padres de los niños tuvieron la idea de colocar los cajones de madera, perpendicularmente a los canalillos, de modo que casi llegaban de ventana a ventana, ofreciendo el aspecto de dos verdaderos jardines. Así, los tallos de los guisantes colgaban a ambos lados, mientras los rosales alargaban sus ramas enmarcando las ventanas.
Se inclinaban cada uno hacia el otro y parecían dos arcos de triunfo de hojas y flores. Como los cajones estaban colocados muy alto, los niños sabían que no debían trepar hasta ellos, aunque a veces les daban permiso para subir y reunirse. Entonces se sentaban bajo las rosas en sus pequeños taburetes, pues jugar allí era una verdadera delicia. Sin embargo, hacer esto les estaba prohibido durante el invierno, ya que con frecuencia las ventanas se cubrían de escarcha. Entonces los niños calentaban en la estufa una moneda de cobre, después la ponían sobre el helado cristal de la ventana, y así conseguían una magnífica mirilla perfectamente redonda, por la cual siempre espiaba un ojo afectuoso. Durante el verano, los niños podían reunirse con solo dar un salto, mientras que en invierno debían bajar muchos pisos y subir otros tantos. Entretanto, afuera los copos de nieve revoloteaban en el aire. Son abejas blancas que juegan en el aire, dijo un día la abuela. ¿También ellas tienen una reina?, preguntó el niño sabiendo que las verdaderas abejas la tienen. Claro que sí, respondió la abuela. Vuela en medio del grupo más denso. Es la más grande de todas y jamás se queda en tierra, pues en cuanto toca el suelo, enseguida vuelve a partir hacia las nubes. A menudo, en las noches de invierno, recorre las calles de la ciudad, mira por las ventanas y entonces los cristales se hielan de forma extraña, como si se cubrieran de flores. Sí, sí, yo he visto eso, exclamaron a la vez los niños, comprobando así que la abuela no mentía. ¿Puede venir aquí la reina de las nieves?, preguntó la niña. Sí, que venga, dijo el niño. Yo la pondré sobre la estufa y se derretirá. Entonces la abuela le acarició la cabeza y le contó otras historias. Por la noche, cuando el pequeño Kai estaba a medio cambiar, se subió a la silla que había junto a la ventana y cerrando un ojo, miró por su pequeña mirilla redonda. En la calle caían algunos copos de nieve. Uno de ellos, el más grande, se quedó al borde del cajón de flores. Entonces el copo creció y creció hasta convertirse en una mujer vestida con un maravilloso manto blanco que parecía estar hecho de millones de copos estrellados. La mujer era de una belleza cautivadora, aunque hecha de un hielo brillante y enceguecedor. Sin embargo, tenía vida, y sus ojos centelleaban como estrellas, mas no había en ellos ni calma ni sosiego. Ella hizo una seña con la cabeza, y mirando hacia la ventana levantó su mano. El niño se llevó tal susto que cayó de la silla, y entonces le pareció que un gran pájaro pasó volando delante de su ventana. El día siguiente fue frío y seco. Poco después vino el deshielo, y por fin llegó la primavera. El sol brillaba cálido, comenzaban los brotes a despuntar en los árboles, construían sus nidos las golondrinas, se abrían las ventanas en las casas y los niños se sentaban de nuevo en su pequeño jardín, allá arriba junto al desagüe que discurría a lo largo del tejado. Las rosas florecieron aquel año en todo su esplendor. La niña había aprendido un salmo que hacía referencia a las rosas y que le hacía pensar en las suyas cada vez que lo cantaba, así que se lo enseñó a su amigo y los dos recitaron juntos. Las rosas en el valle crecen, el niño Jesús les habla, y ellas al viento se mecen. Los niños se tomaban la mano, besaban los capullos acariciados por la luz pura del sol, y les hablaban como si el niño Jesús hubiera estado ahí. Qué maravillosos aquellos días de verano, qué delicia estar junto a los hermosos rosales, que parecían no cansarse nunca de dar flores. Kai y Greda estaban sentados mirando un álbum de animales y pájaros cuando sonaron las 5 en el reloj del campanario, y de pronto Kai exclamó: ¡Ay! Me ha dado una punzada en el corazón. Algo me ha entrado en el ojo. La pequeña Greda tomó entre sus manos la cabeza de Kai. Él parpadeó y no se veía nada. Me parece que ya ha salido, dijo Kai. Pero no había salido. Era precisamente una mota de polvo del cristal de aquel espejo del duende, el horrible espejo que hacía pequeño y feo todo lo que era bueno y hermoso, mientras que lo bajo y vil, cualquier defecto por pequeño que fuera, lo agrandaba de inmediato. Al pobre Kai se le había clavado un fragmento de cristal en su corazón, que pronto se convertiría en un bloque de hielo, y aunque no sentía ya ningún dolor, el cristal seguía allí. ¿Por qué lloras?, preguntó Kai a su amiga. Te ves muy fea cuando lloras.
Va, mira, esa rosa se la ha comido un gusano y esa otra crece torcida. Son feas, tan feas como el cajón en el que crecen. Y de una patada arrancó las dos rosas. ¡Kai, qué haces! Gritó Greda mirándolo asustada. Sin embargo, Kai arrancó otra rosa y rápidamente se metió por la ventana dejando ahí sola a la pequeña. Poco después la niña volvió a su lado con el álbum, y Kai le dijo que aquello estaba bien para los bebés, pero no para él. Así continuó, y si la abuela les contaba cuentos, él siempre encontraba algún motivo para burlarse, y en cuanto podía la imitaba a sus espaldas, ridiculizando sus palabras y sus gestos. Es verdad que lo hacía a la perfección, y todo el mundo se reía a carcajadas, pero pronto se acostumbró a imitar y a burlarse de cualquier persona que pasara por la calle. Así, todo lo que en los demás había de singular o de poco agradable era ridiculizado por el muchacho y la gente decía de él: ¡qué inteligente es este chico! Incluso se dedicaba a atormentar a la pequeña Gerda, que le quería con toda el alma, y sus juegos tampoco eran como antes. Ya se había vuelto mucho más serio, pues el cristal que le había entrado por el ojo y que se había alojado en su corazón eran la causa de todo. Un día de invierno que caía una fuerte nevada, Kai sacó una lupa y extendió una punta de su chaqueta azul para que cayeran sobre ella algunos copos. Mira a través de la lupa, Gerda, dijo. Los copos parecían mucho más grandes y tenían el aspecto de flores magníficas o de estrella de 10 puntas. Era realmente precioso. Mira qué curioso, continuó Kai. Es más interesante que las flores de verdad. No hay en ellos el menor defecto. Mientras no se derritan, los copos son absolutamente perfectos. Unos días después se acercó a Gerda con las manos enfundadas en unos gruesos guantes y con su trineo a la espalda. Entonces le dijo al oído: me han dado permiso para ir a jugar a la plaza mayor. Y hacia allí se marchó. En la plaza, los chicos más atrevidos solían atar sus trineos a los carros de los campesinos para ser remolcados por ellos. Eso era un mar de diversión. Cuando estaban en pleno juego, llegó un gran trineo completamente blanco conducido por una persona envuelta en un abrigo de piel blanco y con un gorro de piel igualmente blanco en la cabeza. Dio 2 vueltas a la plaza y Kai enganchó rápidamente su pequeño trineo al que acababa de llegar. Juntos comenzaron a deslizarse por la nieve, cogieron más velocidad y salieron de la plaza por una calle lateral. La persona que conducía el trineo grande volvió la cabeza e hizo a Kai una seña amistosa, como si ya se conocieran de antes. Y cada vez que Kai intentaba desenganchar su trineo, el desconocido volvía la cabeza. Entonces Kai se quedaba inmóvil en su asiento. Así atravesaron las puertas de la ciudad y se alejaron. La nieve empezó a caer tan considerablemente que el niño apenas podía ver e intentó aflojar la cuerda que le mantenía unido al trineo grande, pero no lo consiguió, pues estaban bien enganchados y corrían tan veloces como el viento. Gritó con todas sus fuerzas, mas nadie le oyó. La nieve seguía cayendo y el trineo avanzaba tan rápido que parecía volar, aunque a veces daba brincos como si saltase sobre zanjas y piedras. Kai estaba tremendamente asustado y quiso rezar, pero solo consiguió recordar una tabla de multiplicar. Los copos caían cada vez más gruesos y parecían gallinas blancas. De pronto se hicieron a un lado. El gran trineo se detuvo y la persona que lo conducía se levantó. Su abrigo y su gorro eran tan solo de nieve. Se trataba de una mujer alta y esbelta, de una blancura deslumbrante. Era la reina de las nieves. Hemos recorrido un largo camino, dijo ella. ¿Tienes frío? Ven, métete bajo mi abrigo de piel de oso. Montó a Kai en su trineo, extendió su abrigo sobre él, y éste creyó desaparecer entre un montón de nieve. ¿Todavía tienes frío?, preguntó besándole la frente. ¡Ay! Aquel beso era el más frío de hielo, y le penetró hasta el corazón, que además ya casi era un bloque de hielo. A Kai le pareció que iba a morir, pero esa sensación no duró más que un instante y después dejó de sentir el frío intenso que le rodeaba. ¡Mi trineo! ¡No olvides mi trineo! Eso fue lo primero que pensó Kai, y la reina de las nieves lo ató a la espalda de una de las gallinas blancas que volaban tras ellos.
Enseguida besó a Kai una vez más, y éste olvidó a la pequeña Gerda, a la abuela y a todos los que se habían quedado en su casa. No te volveré a besar, dijo ella, pues un beso más te mataría. Kai la observó bien. Era una mujer hermosa y no podía imaginar un rostro que irradiara una inteligencia y un encanto semejantes. No tenía aquel aspecto de hielo, como cuando le hizo una seña a través de la ventana. Ahora, a sus ojos, era perfecta, y no le inspiraba ya ningún temor. Entonces le contó que sabía calcular de memoria, y que conocía perfectamente la geografía del país y el número de sus habitantes. Mientras tanto, ella no dejaba de sonreír. No obstante, Kai tenía la impresión de que todo cuanto sabía no era suficiente, así que miró hacia arriba, y vio que el cielo era infinito. Después la reina de las nieves lo tomó en sus brazos, y juntos ascendieron. Atravesaron oscuros nubarrones, donde el rugir del huracán evocaba en su mente el recuerdo de antiguas canciones. Volaron por encima de bosques, lagos, mares y montañas. Entretanto, debajo silbaba el viento, graznaban las cornejas y aullaban los lobos sobre un fondo de resplandeciente nieve. Finalmente, vio cómo en lo más alto de una luna grande y fulgurante iluminaba el cielo. Kai la contempló durante toda esa larga noche de invierno, y al llegar el día, el niño ya dormía a los pies de la Reina de las Nieves. Esta ha sido la primera parte de La Reina de las Nieves de Hans Christian Andersen. Como dato curioso, la película Frozen de Disney está basada en este cuento, y Elsa originalmente estaba pensada como un personaje malvado. Hasta la próxima, nos vemos.